Segunda de Reyes, vamos a ir rápidamente. Es el tiempo de darle el lugar al Espíritu Santo como nunca antes, en el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 8. Hay un problema, y lo hemos visto días atrás, pero decíamos el día miércoles, ¿no?, que comenzamos este mensaje, de que Dios, obviamente, nos enseña que solo los hijos heredan autoridad. Y esto parecería, yo siempre digo que cuando se habla de autoridad, parecería como que Dios hace sectarismo, digo, ¿no? Como que sectariza las cosas, y Dios verdaderamente, decimos a Gris, te bendigo, Gris, en el nombre de Jesús, mi hija. Dios no hace acepción de personas, hay que decirlo, en el nombre de Jesús, todo el día me ponen acá, en el nombre de Jesús, Dios no hace acepción de personas. Verdaderamente Dios lo que quiere es que nosotros nos unamos a Él, que no nos quedemos afuera, que no nos quedemos afuera de la presencia, que no nos quedemos afuera de su gracia, que no nos quedemos afuera de su poder, que no nos quedemos afuera de la herencia por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, y decíamos el día miércoles, repasando, damos gracias a Dios por la reunión del día viernes que hemos tenido por Zoom, en el nombre de Jesús. Sepan que ya va a estar, me acordé, va a estar en YouTube, va a estar la reunión editada del día viernes con nuestro apóstol Byron Walter Padilla, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lo van a ver en YouTube, muchos no pudieron verlo, así que lo van a ver ahí todo íntegro en el nombre de Jesús, gloria a Dios. ¿Sí? Así que y también suscríbanse, como siempre decimos, a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que le puedan llegar las notificaciones de todo lo que se sube cada semana en el nombre de Jesús. Amén. Así que es importante declararlo. Y ahí en el verso 5 vemos como alguien se levanta y se pone de acuerdo en el nombre de Jesús con aquellas personas que no quieren entender que Dios Todopoderoso está obrando. Y dice el verso 5, capítulo 8 de Segunda de Reyes, verso 5, dice: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo, dice, él había hecho vivir, vino para, dice, implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Entonces, el problema es que tenemos que leer el capítulo 4. El texto cabecera es el que hemos leído. Vamos al capítulo 4 rápidamente del mismo libro, capítulo 4, verso 27, 4:27 de Segunda de Reyes. Habiendo visto lo que leímos recién, y dice: luego que llegó a donde está el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto, dice, el motivo, y no me lo ha revelado. Entonces, el tema está en que, para entrar de lleno, ¿no?, porque el que escuchó el día miércoles el mensaje ya sabe para dónde voy, pero el que está escuchando el mensaje hoy, para que entienda en el nombre de Jesús de que Dios es fiel, de que su fidelidad permanece por siempre. Pero hay una realidad: Dios, para aquellos que se manejan con la herencia, para aquellos que manejan la heredad en el nombre de Jesús, de su palabra, nos enseña de que Giezi, ¿qué hacía? Apartaba a la gente, en otras palabras, que pedía ayuda. ¿La apartaba para qué? Porque él quería sacar provecho, él siempre quiso sacar provecho. Y hablábamos el día miércoles, obviamente, de que Giezi, ¿qué hace? Rompe el avivamiento. Giezi se levanta para romper el avivamiento por causa de la familiaridad. Entonces, ¿por qué? Porque la familiaridad no permite que el criado se convierta en hijo, en el nombre de Jesús. No permite, en otras palabras, que alguien que necesita del Señor se convierta al Señor. Por eso, lamentablemente, tenemos muchos convencidos y no tantos convertidos.
en este tiempo. ¿Por qué? Porque son cristianos mentales, siempre lo decimos, son cristianos de la mente. Por eso la importancia, como venimos hablando, de valorar el manto, de respetar el manto, de cubrirnos con su palabra, el manto. Pero hay un problema que es interesante. ¿Por qué? Porque hoy la gente que hace el formato Giesi, el sistema Giesi que hace, hablando como hemos hablado de los mantos, ¿qué hace? Empioja el manto. O sea, hablamos en su momento que cuando se empioja el manto, ¿qué significa? Los piojos, que son parásitos, hemos hablado en su momento, ¿sí? Y un manto con parásito es un manto que nunca fue tocado, un manto que nunca fue respetado, es un manto que nunca fue de honra para Dios. En otras palabras, no se cuidó, se descuidó, en el nombre de Jesús, amén. Entonces tenemos serios problemas con eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo sigo haciendo la mía, y yo sigo haciendo la mía, yo hago lo que a mí me parece, yo oro cuando quiero, oro cuando creo, oro, me sujeto cuando quiero, yo soy una caprichosa, soy un caprichoso. Bueno, lamentablemente yo siempre lo digo de esta manera, no voy al hueso, sino que me meto en la coyuntura directamente en este día. ¿Por qué? Porque Giesi apartaba a la gente con necesidad. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Giesi? Si uno se mantiene en el formato de criado, yo hoy no voy a predicar, voy a enseñar. Entonces, ¿cuál es el problema con Giesi? Giesi, ¿qué hace? Giesi, el formato Giesi, el espíritu de Giesi, ¿qué hace? Estaba sin entendimiento. La pregunta, ¿por qué una persona como Giesi, que caminaba al lado de un tremendo profeta como Eliseo, no está sin discernimiento, no discierne? ¿Por qué no discierne? La gran pregunta, ¿por qué no discierne? ¿Por qué no discierne? ¿Por qué esta persona no cuida su corazón? ¿Por qué no hace lo que se le manda? Y no porque lo vamos a definir bajo una argentinidad, ¿no? Porque es interesante, lo voy a decir de esta manera. Muchos piensan que cuando Dios le da una orden, parecería como que uno se convierte en el pibe de los mandados, hablando en criollo, ¿no? Sinceramente, muchos piensan, ¿por qué? Porque tienen un problema de ego, tienen un problema serio, ¿de qué? De formato de criado y no de... El criado dice, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? El pibe lo mandado, el che pibe, nosotros bajo el dialecto, ¿no? el pensamiento, nuestra idiosincrasia, quiero decir. Entonces, nosotros no somos che pibe. Si Dios nos manda, si Dios nos dice es por acá, vayamos por allí. Si Dios nos dice es por este lado, vayamos por ese lado. Entonces, nosotros tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque el ego nos termina diciendo, no, bueno, al final, como a vos te piden todo y a los demás no le piden nada. A mí yo siempre lo digo, lo he dicho muchas veces y no lo voy a decir por este medio, pero lo he predicado en nuestra casa ministerial, que prontito estamos llegando, vamos a tener las presenciales allí en el nombre de Jesús, la Avenida del Carmen 2549, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era criado, Giesi, ¿qué era? Era criado y no hijo. Entonces acá tenemos un gran problema. Si Giesi era criado y no hijo, estamos entendiendo de que Giesi, el problema era que estaba al lado de un gran hombre de Dios, sí. ¿Había sabiduría en ese hombre? Sí, obviamente. Pero ¿cuál era el problema? Giesi no quería ser discipulado, no dejaba ser discipulado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la realidad? Solo los hijos heredan autoridad. Los criados no heredan autoridad. Solo los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque alguno dice, pero al final a mí me mandan orar, yo estoy acá, estoy allá. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que poder estar abiertos para la obra de Dios? Lo mejor que te puede pasar es estar disponible, que los demás sepan que sos una persona dispuesta, disponible, a disposición de su gracia, de su obra. ¿Por qué? Porque vos comenzás a funcionar en la herencia. Herencia no es a ver que uno haga así y dice, bueno, a ver qué me toca, qué me espera, a ver qué me dejaron, cuál es el legado. No, Dios quiere en esta hora que entendamos definitivamente que alguien que rompe avivamientos es alguien que va a vivir en la familiaridad. ¿Por qué? Porque la persona no desea, termina, cuando una persona termina haciendo lo que quiere, esa persona lamentablemente la vas a ver
vamos a orar, oramos siempre, pero es un tema, es todo un tema esto. Entonces, no me quiero quedar ahí, entonces necesito avanzar. Entonces, ¿cuál es el problema? Giesi no dejaba de ser, no se dejaba ser discipulado. Giesi, dijimos, era criado, no hijo. Y acá nos encontramos de que hay un tema, ¿sí? Que Giesi hace cosas que Eliseo no le mandó. En otras palabras, nos encontramos de que Giesi rompe avivamientos, como dijimos, por la familiaridad. Giesi se levanta, repito, el formato de Giesi, el pensamiento de Giesi, la manera de proceder de Giesi en el nombre de Jesús, trae consecuencias tal cual. Por eso vemos en el nombre de Jesús, y como mi padre me dijo que enseñe en la fe, el apóstol Byron de Éxodo 12, que yo lo he hablado igual en su momento, pero ¿con qué nos encontramos? Ahí nos encontramos con la primer Pascua, y estaban, obviamente el pueblo judío todavía estaba en Egipto, estaba bajo todavía esclavitud, estaba a horas de ser libre, en el nombre de Jesús, pero ¿con qué nos encontramos? Y el texto dice un cordero por familia. Ahora, Giesi no entiende el principio, no le interesa. A Giesi no le interesa lo que decía el que se suponía que era su padre en la fe. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Que el problema lo tenía Eliseo? No. ¿El problema lo tenía Giesi? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Eliseo hizo todo para que él sea bendecido. Pero el hijo en este caso, el que se suponía que ser hijo, Giesi, no hizo todo lo que tenía que recibir. Entonces, ¿por qué? Porque, como hemos hablado en su momento, Eliseo se lleva la unción a la tumba, todos sabemos, cae una persona, muere, resucita por los huesos de Eliseo, etcétera, etcétera, no me quiero ir ahí. Pero es importante lo que se lleva, la herencia de la unción, la doble porción y mucho más lo que le agregó Eliseo en su trasladar, en su camino luego como profeta, y Giesi la vio pasar. Y Giesi la vio pasar, y está Oriana, te bendigo, hija, bendecimos tu familia, bendecimos las princesas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Giesi, un criado que actúa como hijo sin serlo. Que era Giesi, un criado que actuaba como hijo, pero no lo era, sin serlo. Te bendigo, Doris. Bogotá, Colombia, siempre presente cada domingo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿dónde está la clave? Si Giesi apartaba a la gente que pedía, la gente que necesitaba ayuda, la gente que tenía necesidad, ¿cuál es el tema? El tema está en que nos encontramos con Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 31. Hemos leído el 27. El verso 31 dice: y él se levantó y la siguió, y Giesi había puesto delante de ellos, ¿qué cosa? Y obviamente había puesto el báculo, dice, sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y allí se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Entonces, obviamente esto, para empezar a hablar, total, no tengo problema de tiempo, hoy en el nombre de Jesús, tenemos la mesa del Señor en un momento. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un tema de que no estaba la herencia, no estaba la autoridad, lo dice en la parte media del verso 31, que dice, pero no tenía voz ni voto, no tenía voz ni sentido. Entonces, el problema es que Giesi se adelantó. Acá vemos que en el verso 31, ¿qué hace? Giesi se adelantó y no pasó nada. Repito, Giesi se adelantó y no pasó nada. Entonces, ¿dónde está el tema? Ahí vemos qué pasó. Se adelantó y no pasó nada. ¿Qué más? ¿Servía a Eliseo? Sí. ¿Se sujetaba? No. Repito, ¿servía a Eliseo? Sí. ¿Se sujetaba? No. ¿Qué más? ¿Qué más? Fue sin sujeción y por ende sin autoridad. Verso 31. Se adelantó sin sujeción y se adelantó sin autoridad. Verso 31. ¿El problema dónde está? El problema es que la familiaridad, parece contradictorio lo que voy a decir, no sé si decirlo. La familiaridad, en el nombre de Jesús, la familiaridad, lo digo, pastora, apóstol. La familiaridad no te permite tener intimidad. Repito, la familiaridad no te permite tener intimidad. ¿Por qué?
Porque hay una palabrita que se llama cercanía o estar cercano, cercano. Pero alguien cercano, y acabo su gloria a Dios, alguien cercano, en el nombre de Jesús. Le repito, ¿qué hace la cercanía? La cercanía no te permite tener intimidad. O tenés intimidad o sos cercano. Y Giesi, convengamos que Giesi, gloria a Dios, Doris, así es. Giesi, ¿qué pasó con Giesi? Alguno escucha la palabra Giesi y sale corriendo. No tenemos que salir corriendo. No estamos matando a Giesi, no estamos juzgando ni prejuzgando, mucho menos a Giesi. Estamos viendo que no nos pase lo que les pasó a él. Que no nos suceda lo que le sucedió a él. ¿Por qué? Porque nadie, repito, nadie está exento de que esa manera de pensar se le meta dentro. ¿Por qué? Porque, repito, en algún momento porque si no tenemos que terminar diciendo, lo voy a decir, tenemos que terminar pensando que la culpa no era de Giesi, sino de Eliseo. Porque en Argentina, ¿qué decimos? La culpa no la tiene el cerdo, sino el que le da de comer. Entonces, ¿el tema cuál es? Eliseo no se equivocó. Giesi empezó bien. Hay mucha gente que empieza bien. Muchísima gente que empieza bien. Pero después entra Babilonia, confusión, y termina haciendo cualquier cosa. Termina desoyendo a sus padres ministeriales. ¿Para qué? Para escuchar a otro formato que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque sin sujeción, una persona sin sujeción es una persona sin autoridad. Repito, una persona sin sujeción es una persona sin autoridad. Entonces, ¿por qué no hay sujeción? La gran pregunta es, ¿por qué no hay sujeción? Porque no hay intimidad. No hay sujeción porque no hay intimidad. Repito, no hay sujeción porque no hay intimidad. No hay sujeción, ¿por qué? Porque no hay relación. No hay sujeción, ¿por qué? Porque hay cercanía. Bueno, hay cercanía. Entonces, no hay autoridad, ¿por qué? Porque hay cercanía. Cercanía es igual a familiaridad para aquellos que anotan. ¿Sí? Entonces, para enderezar ahora lo que queremos hablar en este día, hay un serio problema. Y me voy a meter bien de lleno. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? Porque Giesi no quiso entender, decíamos en el final del día miércoles, ¿qué es lo que no quiso entender Giesi? Giesi, lo digo de esta manera, Giesi no quiso entender, él no quiso entender nunca su asignación. Su asignación, ¿y cuál es la asignación que le decía? Eliseo que le decía, vos no te pertenecés a vos mismo. Vos le pertenecés al Señor. Y por ende, yo le decía a Eliseo, como tu padre en la fe, como yo caminé con Elías, un hombre lleno de pasiones, él se plantó y le dijo a su padre en la fe, Eliseo le dijo a Elías, yo te voy a seguir. Llegaron a Gilgal, yo te sigo. Yo sé que la compañía profeta está diciendo que vos te vas, yo te voy a seguir igual. Yo quiero lo que vos tenés para seguir mi camino, para seguir mi ministerio. Entonces, el tema ¿dónde está? Radica, ¿dónde está la raíz radical? ¿Dónde está la raíz de esto? De que el problema que Giesi no quiso entender es que él pensaba, lo digo de esta manera, él pensaba que se pertenecía a sí mismo. El gran problema hoy de los Giesis, hoy, del 2020, es que piensan que se pertenecen a sí mismos. Y yo no me pertenezco a mí mismo. Mi sentido de pertenencia, mi ADN es del cielo. Entonces, ¿el tema dónde está? Giesi, volvemos a Giesi. ¿Cuál es el tema? Él pensaba y se murió en esa, porque le llegó la lepra, lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasó? Se pensaba que se pertenecía a sí mismo, en el nombre de Jesús. Ahora, el tema donde radica, Segunda de Reyes, y acá empiezo, Segunda de Reyes en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4, que es el capítulo que estábamos. Verso 38, avanzamos unos versos hacia adelante, en el nombre de Jesús. Verso 38 dice, y el verso 39 también vamos a leer inclusive, voy a correr un poquito esto, en el nombre de Jesús. Y dice el verso 38, si lo encontraron lo leemos, dice, Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre.
en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje. ¿Para quiénes? Para los hijos de los profetas. Bueno, si voy a leer el verso 39, porque Dios me está hablando. Pues. Y salió uno al campo, dice, a recoger hierbas. Y dice, y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda, y de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, en el nombre de Jesús, y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía, repito, pues no sabía lo que era. Digan conmigo, sabía, pero no le interesó. Sabía, pero no le interesó. Sabía, pero no le interesó. ¿Y quién estaba metido ahí? Giesi. ¿Quién andaba hurgueteando por ahí? Giesi. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No sé si decirlo. Nunca, el problema que puede tener un padre en la fe, y lo digo abiertamente, el problema, por eso uno tanto a veces se pone pesado, hincha sería la palabra, y va al hueso. El problema que una persona que ministra puede tener es que le encargue un trabajo de hijo a un criado. En el nombre de Jesús bendecimos a los pastores puertas, bendecimos sus vidas. En el nombre de Jesús, repito. ¿Por qué? Porque Giesi, ¿qué pensaba? Giesi, ¿qué pensaba él? Giesi pensaba que se pertenecía a sí mismo. Y Giesi no se pertenecía a sí mismo. Nunca entendió Giesi que, en otras palabras, le pertenecía al Señor. ¿Por qué? Porque no miraba a Eliseo. Eliseo miró a Elías. Ejemplo, Eliseo miró a Elías. Miró a Elías. ¿Y qué miró en Elías, Eliseo? ¿Qué vio? Le pertenece al Padre. Le pertenece al Padre. Entonces, ¿qué le enseñaba Eliseo a Giesi? En el nombre de Jesús, yo le pertenezco al Padre, vos le perteneces al Padre. Entonces, si no hay sentido de pertenencia, si no hay intimidad, como dijimos, va a haber cercanía. Entonces, ¿qué hace la cercanía? Rompe avivamiento, ¿por qué? Porque por la familiaridad. Si hay familiaridad, lo venimos hablando, ¿qué pasa? Si hay familiaridad, verso 38, verso 39 del capítulo 4 de Segunda Reyes, si hay familiaridad, si hay cercanía, si se sigue, en otras palabras, siendo ¿qué? Siendo un cercano y no un hijo, ¿qué va a pasar? Es una persona irresponsable. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque acá no le estamos echando la culpa a Eliseo. Eliseo le dijo, bien, anda que hay que darle comer a los hijos. ¿De dónde? Acá lo dice en el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Entonces, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿A quién había que darle de comer? A los hijos de los profetas. ¿Y con qué nos encontramos? Por lo que dijo, fíjense, él lo dice con la palabrita, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande. ¿Qué hizo este muchacho, Giesi? ¿Puso la olla grande? Sí. ¿Preparó todo como correspondía? Sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué agarró? En la olla, en vez de poner lo que correspondía, puso cualquier cosa. ¿Qué puso en la olla? Y lo digo despacito. ¿Lo digo, pastora? Lo digo despacito. Lo que puso en la olla era lo que él representaba. Lo que puso en la olla era lo que él tenía en su corazón. Lo que puso en la olla era lo que él pensaba de la obra de Dios. Lo que puso en la olla para el guiso, para el potaje, como dice el texto, es lo que él tenía en su mente. No lo puso por equivocación. Porque alguno dice, no, guarda, no me di cuenta. ¿Sabes que no me di cuenta? Si no te das cuenta es porque no es que no te das cuenta, no querés darte cuenta. ¿El tema cuál es? No hay... los hijos están en los detalles.
los cercanos, los criados no. Porque ¿qué hace? Los hijos ¿qué hacen? Los hijos ¿qué hacen? A mí me dieron, tengo que cuidar esta virome, tengo que cuidar esta lapicera, y me dijeron que la tenga en la mano hasta que el Señor venga. ¿Qué hacen los hijos? Che, ¿dónde está la virome? ¿Dónde está después? ¿Dónde está la virome? Yo la dejé acá. ¿Quién te dijo que la sueltes? ¿Quién te dijo que la sueltes? ¿Quién te dijo que la sueltes? Repito, ¿quién te dijo que la sueltes? Si Dios te dice, tenela en tu mano, tenela en tu mano. Listo. Entonces, ¿qué hizo Giesi? El potaje, lo que estaba en el interior de la olla, era lo que él era lo que él vivía, era su manera de pensar, era lo que él representaba y se representaba. Porque repito, acá no se equivocó, Eliseo le dijo, andá a hacer potaje. No era la primera vez, Giesi sabía cocinar, Giesi sabía cómo cocinar, pero una cosa es saber cocinar y otra cosa es meter adentro de una olla lo que yo quiero. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Dios va rompiendo estructura. Necesitamos que el formato Giesi se quiebre definitivamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando acá? Verso 38, ¿y qué le dijo? Los hijos de los profetas estaban con él. Entonces le dijo a Giesi, pon una olla grande. Verso 38, capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y haz potaje. Y entonces, ¿qué pasó? Y salió, salió con él. A ver, ¿qué tiene que...? Y yo le pongo cualquier cosa, si estos comen cualquier cosa, esto, si total hay hambre, en la tierra hay hambre, y bueno. Ahí está el tema. ¿Qué pasa? Verso 39, y salió al campo a recoger hierba, y halló una como parra monte, y de ella ¿qué hizo? Se llenó su falda. Ojo, porque la falda representa muerte. Escuchá, la falda representa muerte. ¿Dónde leímos antes? ¿Dónde se puso la madre a su hijo? En la falda, hasta que se murió. ¿Dónde puso la cabeza Sansón? En la falda de Dalila. Y perdió la visión, perdió la unción, perdió el juicio porque era un juez. ¿Dónde puso este muchacho esto que encontró? Y dice, verso 39, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. No sabía lo que era. ¿Cómo no vas a saber lo que va a meter en tu corazón vos? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? No sabía lo que era. No sabía lo que era y le dio de comer. Encima cocinó y le dio de comer. Le dio de comer. Estamos mal. Este es un mensaje restaurador, lo digo. Esto restaura familia, hogares, matrimonio, hijos. Esto restaura. Pero el tema es que, ¿qué pasa? Sin cuidado. No hay cuidado. Cuando él se llena su falda de calabaza silvestre para lo que luego iba a poner dentro de la olla, ¿qué significa esto? Sin cuidado. No sabía lo que era, ¿qué significa? Sin cuidado. Hace las cosas sin cuidado. Cristo vino por hijos, no por los criados. Cristo viene por los hijos. Yo no veo. A ver, y alguno mira, pastor, téngame paciencia, ya voy a llegar a hijo. ¿Sabes por qué no? Se te tiene paciencia, no estamos hablando de eso. ¿Sabes por qué nunca vas a llegar a hijo? Porque en la cruz, no sé si decirlo, y ya casi lo dije, sí. Porque en la cruz no fue un criado, en la cruz el que fue crucificado fue un hijo. El que fue crucificado no fue un criado, el que fue crucificado fue un hijo, Cristo. Entonces la persona que no tiene cuidado con la sujeción, ¿qué es? Número 1 es alguien sin cuidado, lo decimos. Número 2, ¿quién es? Alguien sin temor. Alguien sin temor, gloria a Dios. Número 3, ¿qué es? Sirve en la obra sin respeto. Sirve en la obra sin respeto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No hay respeto por la presencia.
No, bueno, pero yo hago así, a mí me dijeron que, a mí me dijo que agarre la virome, estoy con la virome, bueno. Pero un momento me voy a cansar de la virome en la mano. Deja de mirar para los costados. Dejemos de mirar para los costados. Se sacan la obra encima. Tremendo, hija, lo que acaba de escribir. Se sacan la obra encima. Wow. Yo lo dije la otra vez, hace poco lo dije, a nivel trabajo. Y vos tenés que ser el mejor en tu trabajo. Vos tenés que ser el mejor en tu trabajo. En tu trabajo vos tenés que ser el mejor. Estás en un trabajo de relación de dependencia, tenés que ser apasionado por lo que donde Dios te puso. Tenés un negocio, tenés que ser apasionado con lo que Dios, con la gracia que Dios te dio. No decir, bueno, lo venimos hablando hace rato. Hay gente que dice, bueno, voy a poner un negocio, voy a hacer esto para ver qué va a pasar. No va a pasar nada. ¿Sabes por qué no va a pasar nada? Porque, ¿con qué? Con una mentalidad, en otras palabras, de criado y no de hijo. Entonces, el hijo que dice, yo sé que si mi padre me dijo que me va a ir bien, me tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque no lo hago por necesidad, lo hago por fe, lo hago por gracia, lo hago por desarrollo. Sé que mi padre me dio instrumentos, me dio diseños. Los diseños que yo tengo salió del cielo, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Para darle forma si vamos a la mesa del Señor. Se nos fue el tiempo. Que la familiaridad, y lo digo de esta manera, intoxica, repito, la familiaridad intoxica la obra de Dios. La familiaridad intoxica la obra de Dios. La familiaridad intoxica, ¿qué cosa? La obra de Dios. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Intoxicó con la olla, intoxicó. Tal cual, Gaby. Intoxicó. ¿Por qué? Porque él estaba intoxicado. Porque un criado, si no cambia, si no pasa hijo, ¿qué pasa? Lo que tiene en su corazón, ¿qué hace? Intoxica. Y lo traslada, y se traslada. No, sí. No, pero sí. ¿Por qué? Porque un criado nunca va a poder ser padre. Un hijo, sí. ¿Y tenemos padres intoxicados? Sí. Y no voy a utilizar esa palabrita para... No, la estoy utilizando ahora. A mí mucho no me gusta usarla. No me... Pero hay que decirlo. Hoy cae justo. Entonces, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hizo él? El intoxicado, ¿qué hizo? Intoxicó la olla. Repito, el intoxicado, ¿intoxicó qué? La olla que iban a comer los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas. ¿Cuál es el tema? Entendiendo el concepto. No, a mí me cuesta lo de la paternidad, ¿viste? Porque yo tuve problemas. ¿Sabes qué? No, sos libre. Seguís criado. El criado no es libre. Entonces, como no tiene voy a decir de esta manera, el proceso de criado a hijo, lo tuvo Timoteo, por ejemplo, lo hemos hablado en su momento. ¿Qué pasó? De discípulo a hijo amado. De discípulo a hijo amado. Bueno, Timoteo, si quería, se habría quedado en discípulo. Entonces, ¿y qué pasa? Judas, tiene otro más. Y Judas estaba ahí, Judas estaba ahí. Y Judas estaba ahí. Participó en la última mesa del Señor. Repito, permaneció, comió en la última mesa del Señor. ¿Qué determina Giesi? ¿Qué determina? Giesi determina que yo pase de criado a hijo. Giesi, ¿qué hace? No tiene los detalles, vive sin detalles, le importa nada la obra de Dios, le importa nada. Entonces, ¿qué hizo Giesi? Agarró la olla y puso todo lo que no correspondía en la olla. ¿Por qué? Porque esa era la condición de su corazón. Esa era la condición de su corazón, no le importó que iban a comer los hijos de los profetas. ¿Y qué pasó después en el verso 39? En el final del verso 39 dice, pues no sabía lo que era, él sabía lo que era. No se hizo cargo de lo que puso dentro de la olla. Verso 40, cuando sirvió para que comieran los hombres, Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿qué pasó?
sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. ¿Y qué pasó? Y no lo pudieron comer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el padre en la fe? ¿Qué hizo? Y ahí lo dice en el verso 41. Trae harina. ¿Y qué pasó? La tiró en la olla. Y dijo, ahora sí, denle de comer. ¿Qué hizo la harina? ¿Qué hizo la harina? La harina, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la harina? No solamente la harina de trigo en este caso, en el nombre de Jesús. ¿La harina qué es? Formación. La harina en el original significa formación. Esta comida va a ser para formación. Esta comida no se va, o sea, es única, no va a volver a suceder. Este clase de potaje, guiso si se quiere, no va a volver a suceder. Este guiso, primeramente esta olla va a cambiar el guiso. Este corazón va a cambiar lo que hay dentro del corazón. O sos libre o no lo sos más. Entonces, ¿qué hace el verso 38? La familiaridad intoxica la obra de Dios. ¿Por qué? La familiaridad no cuida la obra de Dios. ¿Y quién? No sé si decirlo. ¿Qué habilita la familiaridad en una persona? Anótenlo. La rebeldía y la terquedad. En otras palabras, ¿cuál era el problemita de Giesi? La rebeldía y la terquedad. La rebeldía y la terquedad. Soy criado y da lo mismo, no da lo mismo. Cristo viene, sí. Cristo está volviendo, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen amén? O me pongo en la posición de hijo o me pongo en la posición de juez. Giesi quería ser juez, escuchen, Giesi quería ser juez, entonces ¿en qué se convierte Giesi? En otras palabras, Giesi se convierte en ¿qué? En un rompeavivamiento. ¿Por qué? Porque no se arrepintió nunca. Ahora, ¿tenés una posición? Sí, ¿cuál es la posición? La familiaridad que hace, intoxica a los hijos de la casa. ¿Qué hace la familiaridad? A la familiaridad, lo digo de esta manera, no le gusta que le enseñen. A la familiaridad no le gusta que le enseñen, porque dice, yo ya lo sé todo, a mí que no me vengan a hablar. Bueno, listo, entonces ¿para qué? Como que yo vaya a le diga a mi apóstol, a mi padre de la fe, vaya y le diga, no me predique más. ¿Para qué va a predicar? ¿Para qué va a predicar los libros de los salmos? ¿Para qué? ¿Para qué te gastás? No te gasté, no suena. Si yo lo miro los libros de los Salmos también. Y ahora va a empezar con las cartas Paulinas, gloria a Dios, con las cartas Paulinas que va a empezar. Gloria a Dios, no va el momento que empiece ya con las cartas Paulinas. Ahora, el tema donde está, repito, a la familiaridad no le gusta que le enseñen. Al criado no le gusta que le enseñen, en el nombre de Jesús. Al hijo sí, yo quiero, necesito que Mora venga a la vida. Necesito, ¿por qué? Porque si no, alguien se equivocó en el camino. Claro, yo, obviamente. Y hay gente que tiene que vivir al extremo para darse cuenta de que Dios le asignó un lugar, que Dios asignó familia espiritual, que Dios asignó no solamente un lugar físico, Avenida del Carmen 2549 en este caso, sino que Dios asignó, ¿qué cosa? Padres en la fe, hermanos en la fe. Ahora, el tema ¿dónde está? Que el criado, no lo voy a decir todavía. Porque criado, cercano, hijo, íntimo. ¿Qué pasa con el criado que se mueve de una manera cercana? Se mueve en la familiaridad. ¿Y cuál es el tema? La familiaridad no soporta, repito, la familiaridad no soporta el consejo de su asignación, no lo soporta. Y viene el consejo, ya vamos a la mesa del Señor, y viene el consejo, y cambia esto, cambia lo otro, cambia aquello, cambia esto, y cambialo, ojo con lo que vas a meter en la olla. Mirá que esa comida es para dar de comer a los hijos de los profetas, en el nombre de Jesús. Entonces, para ir cerrando, necesito ir a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, mis amores. El capítulo 5, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 22. 5:22.
Verso 20. Vamos a arrancar el 20 en adelante. Verso 20. Al 22 inclusive dice, entonces Giesi, verso 20, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi, verso 21, a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, ¿qué pasó? Se bajó del carro para recibirle. ¿Y qué le dijo? Signo de pregunta. ¿Y qué le dijo? Amén, lean, ahí está Marcelito. ¿Y qué le dijo? ¿Va todo bien? Los criados que hacen testean. Los hijos saben lo que le pasa a los padres. Los criados dicen, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Si vos orás por tus padres en la fe, si vos orás por tus padres sanguíneos, en el nombre de Jesús, Malaquías, el corazón de los hijos con los padres, el corazón de los padres con los hijos. No hace falta que pregunte cómo están. ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo? Si vos orás, sabés, si vos orás, sabés lo que pasa. Si estás conectado, vos sabés lo que pasa. Hay gente que no se conecta. No, lo que pasa es que tengo un problema en mi corazón. Si vos no perdonás, está en problema. No, pero a mí me pasó. Perdona, listo. Y que Dios se encargue de dicha persona. Listo, ya está. ¿Cuál es el problema? Qué fácil que la acomoda, pastor. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque si no la olla sigue contaminada, la olla sigue intoxicada, el corazón sigue contaminado e intoxicado. ¿Y qué pasó? Verso 22. Después que le pregunta, ¿va todo bien? Y el que le dijo, bien. Verso 22. Mi Señor me envía. Mentiroso. Me envía a decirte, he aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes, y de los hijos de los profetas, te ruego que les des talento de plata y 2 vestidos nuevos. Número 1, mentiroso. El mentiroso, ¿qué hace los mentirosos? Estorban el arrepentimiento. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué es mentiroso? ¿Por qué mentiroso? Porque Giesi que tenía doble agenda. Una agenda oculta, lo venimos hablando hace rato. ¿Por qué digo esto? Mentiroso. Eliseo no le mandó a pedir ningún dinero, ninguna pieza de plata a Naamán. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando sos hijo, no mentís. Cuando sos hijo, no robás. El criado miente, el hijo no. El criado roba, el hijo no. El criado no es interesado. Perdón, el criado es interesado, el hijo no. ¿Giesi era interesado? Sí. ¿Quería ganancia por fuera de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Para qué robas? Un hijo no roba, como te dije, un hijo no miente. Un hijo no es interesado. Un hijo no toma lo que no le corresponde. Y alguno me puede preguntar por qué. ¿Por qué? Un hijo no miente. ¿Por qué un hijo no roba? ¿Por qué un hijo no es interesado? ¿Por qué un hijo no toma lo que no corresponde? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo no es mentiroso? Giesi no era hijo, mintió. Porque un hijo, una hija, los hijos en definitiva, saben que todo le pertenece. Ahí está Victoria, Carolina, Oriana. Un hijo sabe que todo le pertenece. Acá tengo el pan de la Santa Cena. Y voy a poner un ejemplo. Es como que yo deje estos 2 panes acá y me vaya. Y le diga a mis hijos, a More y a Facu, están para comerlo. Pero no se lo comen, se lo roban y se lo guardan. Y hay más pan acá.
No le están robando a los demás, se están robando a sí mismo. Un hijo no roba. No tiene la necesidad de robar. Por eso la importancia de pasar de criado a hijo. Por eso la importancia de transformar la cabeza definitivamente. Por eso, gloria a Dios, por eso la importancia de dejar de tener esa manera de pensar que hasta ahora no te bendijo. Primer mentira, Eliseo no lo envió. ¿Qué hizo él? Se autoenvió. ¿Y cuál es para qué la mentira? Porque la mentira arroja un resultado. ¿Y cuál es la mentira? ¿Para qué? ¿El porqué de la mentira, digo? Porque iba en pos del dinero. Nunca estuvo Dios. Nunca estuvo Dios. Él iba en pos del dinero. Lamentablemente, él iba en pos del dinero. Entonces, dicho esto, tengo que decir esto, y lo dejo acá. El criado sirve por dinero, el hijo por amor. ¿Cuál era entonces la mentira? ¿Para qué el porqué de la mentira? Mi Señor me ha enviado, que era una mentira. Hizo lío, dio de comer, envenenó, casi envenena a los hijos de los profetas. Intoxicó a los hijos de los profetas. La mentira intoxica, la mentira rompe avivamientos, la familiaridad hace que uno mienta. Por eso tenés que cuidar el corazón. Yo más cerca estoy de mi apóstol, más lo respeto. Cada vez que estoy más cerca de mi Padre en la fe, yo cada vez más lo respeto. Que Él me dé a mí confianza no quiere decir, tal cual, Yanni, que Él me dé confianza no quiere decir de que yo agarre ancho, como decimos aquí en Argentina. Yo siempre digo, las mentiras no tienen patas cortas, sino que la mentira es desnudada por la verdad. No hagas cosas que no tenés que hacer para que te vaya bien. El consejo está, se los acabo de decir, así que vamos a darle gracias al Señor. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora.